Génesis capítulo 17, ya todos estamos ahí. Vamos a leerlo todo, oramos e iniciamos. Dice la palabra de Dios. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré a ellos, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia y después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestros prepucios, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de tu pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes y pueblos vendrán a de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo a Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación, una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Señor, te damos gracias por permitirnos estar una vez más aquí en tu templo. Seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder ver la maravilla de tu ley. Úsame, Señor, en la exposición de tu palabra, y permite, Señor, de que esta verdad sea llegada a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Génesis 17. El domingo lo iniciamos, ¿no? ¿En qué versículo quedamos el domingo? ¿En el 5, segura? ¿En cuál?
¿En qué versículo quedamos el domingo? Uy, iglesia. ¿En cuál? ¿En el 18? No fue en el 5. En el 8, muy bien. Quedamos en el versículo 8, que dijimos van a subrayar los verbos que están ahí activos del versículo 6, 7 y 8. Bien, pero bueno, como veo que no se acuerdan, vamos a recordar un poco y poder enlazar ya con la predicación de hoy. Vemos que en este capítulo inicia con un tiempo considerado desde el capítulo 16, el final, con el capítulo 17. Y vemos que el tiempo son 13 años. 13 años en los cuales Ismael, pues ya ha crecido, pues ya tiene 13 años, cuando arranca el capítulo 17. 13 años en el cual, pues vemos cómo Abraham obró bajo su carne con Sarai, y pues las consecuencias que tuvo por obrar bajo su carne. 13 años en el cual pues no vemos que Dios hable con Abraham, sino hasta este momento que vuelve y Dios habla con Abraham y le dice, te voy a dar descendiente a ti, ¿por medio de quién? De tu mujer. Pero lo interesante es cómo él inicia la conversación, cómo Dios inicia, y era lo que estábamos viendo el domingo, que siempre cuando Dios, la gran mayoría de veces cuando Dios inicia la conversación con alguien, se presenta con uno de sus atributos. En el capítulo 15 lo veíamos que él era el escudo de Abraham, porque Abraham tenía miedo por la derrota que él causó o que hizo con los 4 reyes. Y le dice Dios a Abraham, no tengas miedo porque yo soy tu escudo. Pero ahora Abraham tiene falta de algo. ¿Y era de qué? Del hijo de la promesa. Pero vemos que humanamente hablando es imposible ya tenerlo. O sea, no era posible. Por eso en la lectura vemos que Abraham como que se ríe por lo que Dios le está diciendo, porque humanamente era imposible. Un viejo de 100 años, casi 100 años, y Sarai, su mujer de 90, estéril, porque era estéril, y Dios le dice, ya va a tener hijos. Pero se le olvidaba, era ese vacío que tenía Abraham, ese hijo por medio de su esposa, el hijo de la promesa. Pero ¿cómo se le presenta a Dios? Como el Todopoderoso. Yo soy el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai. Y veíamos todas las aplicaciones que tenían que ver con ese Shaddai en la vida de Abraham. La respuesta de Abraham, la primera respuesta que tiene Abraham es que él se postra. Vemos que cuando Dios le habla, tira rostro a tierra y Dios sigue hablando. Y es ahí donde Dios le empieza a desglosar el pacto que iba a hacer con él y con su descendencia. Lo interesante es que lo que veíamos el jueves es estos verbos activos que hay desde el versículo 6 hasta el versículo 8, que es multiplicaré, estableceré y daré a ti. O sea, toda la obra la hace ¿quién? Dios. Toda la obra la hace Dios. ¿Qué es lo que a nosotros se nos olvida? Y es lo que a Abraham se le olvidó 3 años atrás. Que toda la obra la hace Dios. ¿Y qué trató de hacer Abraham? En sus fuerzas ayudarle a Dios. ¿Sirvió? No. Ahora Dios le dice, vea, no se desgaste, hombre. Ya no se desgaste. Yo soy el que voy a hacer, yo voy a multiplicar, yo voy a establecer mi pacto contigo. Y ahí quedamos. Versículo 9, vamos a leer. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardará mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto, versículo 10, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero,
y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahí está. Fácil. Sencillo. ¿Lo entendió, cierto? El pacto de la circuncisión. Bueno, la señal del pacto de la circuncisión. Porque el pacto pues ya lo había Dios establecido. ¿Y cuál era? Pues que debía que andar perfecto y recto delante de él. Pero algo interesante es esa señal que Dios envía a Abraham. Investigando un poco la señal de la circuncisión, pues sencillamente es una separación, debe haber una separación de una parte del cuerpo del hombre en el cual va a causar dolor al comienzo. Entonces el hombre como tal debía que soltar o quitar de sí mismo algo que le causaba dolor. Y esa señal, como bien lo dice aquí, será un recordatorio perpetuo entre el hombre y Dios. Pero ¿por qué esa señal? ¿Qué estaba pasando? Ahí viene un poco el contexto histórico también. ¿Qué estaba pasando en aquella época? Pues sencillamente, si estudiamos un poco, ya las naciones y tribus se habían extendido por todos lados. Y vemos que empieza la decadencia nuevamente moral del ser humano después de Noé. Y empieza toda nuevamente pues a llenarse todo de pecado, ¿cierto? Y uno de los pecados que más se estaba viendo en ese momento era el adulterio y la fornicación. Entonces, Dios lo que está haciendo aquí es que por medio de ese pacto ellos tengan presente que son un pueblo ¿cómo? Separado, apartado. Por eso ellos tenían que separar parte de su cuerpo de ellos mismos. Exactamente, es una señal que del pueblo debía que saber y tener muy presente de que ellos ya no eran hombres comunes, sino que ya ellos eran hombres del pueblo de Dios. Por eso es tan importante esta señal del pacto, esta señal de la circuncisión. Dios no se la mandó porque sí, sino que ellos cada vez que iban a usar su cuerpo, automáticamente iban a mirar que había una señal entre el quién, entre Dios y ellos. Y debía de andar de una manera como dice el versículo 1, delante de mí andaréis como perfecto. Es interesante, no es porque sí. No es porque sí. Esta señal es para que ellos recordaran la profunda pureza que debían que tener entre ellos con Dios. Ya no eran pueblo común, corriente. Ya ellos no podían ser un pueblo normal. Seguían dando las depravaciones de lo que estaba ofreciendo el mismo mundo, sino que ellos ya debían que, y con esa señal iban a recordar que ellos ya han sido escogidos para ser separados para Dios. La pregunta es, ¿esa señal del pacto los salvaban a ellos? No. Recordemos que Abraham fue justificado, ¿fue por qué? Por la fe, eso está en el capítulo 15, fue justificado por la fe, en el cual halló gracia y fue salvo, ¿cierto? De todo modo, la salvación nunca ha sido por algo, un obrar, una señal externa, no, siempre ha sido por la fe. Cuando se cuenta como Abraham, que fue salvo por la fe, fue mucho antes a esta. Este es simplemente un acto externo en el cual el hombre se iba como a identificar que ya era parte del pueblo de Dios, o de parte de esa nación apartada para Dios. Es chévere. Ahora bien, si seguimos leyendo, da las características de cómo debía que hacerse, a quiénes debía que hacerse y a qué tiempo debía que hacerse. Yo te decía algo interesante el domingo, recochando, decía que fue circuncidado al 7º día. O sea, mucha santidad. Si fuera sido circuncidado al 7º día, entonces es más santo que Dios y más sabio que Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue la orden?
Todo varón al octavo día. Y eso tiene una razón de ser. También. No es porque Dios se la quiera esperar 8 días para que el niño sea circuncidado. Y la razón de ser, ¿sabe cuál es? En el cuerpo humano hay una vitamina en el cual ayuda a coagular la sangre. ¿Saben cuál es esa vitamina, cierto? La vitamina K. Es la que ayuda a coagular cuando hay una cortada o algo que no se desangre la persona. Para los niños recién nacidos, por eso es muy peligroso que un niño recién nacido tenga una cortada, un descalabrada, un acto en el cual su sangre fluya fuera de su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque esa vitamina K no se le ha desarrollado. Apenas empieza a desarrollarse esa vitamina K. Es para los que hemos tenido hijos y vayamos a tener hijos, pues recordar esto. Pues nunca permita que sus hijos se descalabren recién nacidos ni nada así por el estilo, porque pueden ocasionar consecuencias graves. Las niñas llegan a su punto máximo de desarrollo de la vitamina K, ¿sabe a qué día? Las niñas, ¿no? Al séptimo día. Por eso no podía podido ser el séptimo día que la hayan circuncidado, que importa. Los varones al octavo día ya tienen su vitamina K desarrollada. Entonces, por tal razón, cuando Dios lo establece de una manera tan sabia que le dice: al octavo día lo circuncidaréis. ¿Por qué? Porque ese octavo día ya el niño como tal tiene desarrollada su vitamina y ya no se va a desangrar. Obviamente, cuando se circuncida un niño, pues el momento de sanar es más rápido, los dolores pues pasan más rápido que una persona adulta. Y fue lo que vemos casos como cuando violaron la hija de Jacob, que sus hermanos hicieron el plan de hacer circuncidar a todo ese pueblo, esperaron al tiempo máximo de dolor y fueron, ¿qué hicieron? Lo mataron, porque la persona adulta lleva más tiempo también y los dolores son más intensos. Por eso es tan importante estos puntos. Claro, Abraham tenía que ser circuncidar, Isaac, todos los que hayan nacido, todos sus siervos, pues ya vemos que Adán tenía ¿cuántos años? 99 años, o sea, estaba en su vida adulta. Pero de ahí en adelante Dios, ¿qué le dice? A todo nacido bajo tu casa, a todo comprado, al octavo día, ¿qué haga? Circuncídelo. Vuelvo y recuerdo, esta circuncisión no es como, lastimosamente, los judíos tiempo después quisieron dársela. ¿De qué? De salvación. No era acto de salvación, sino era acto de qué? De señal de separación. No más. No más. Y lo interesante es que este acto, esta circuncisión de la carne, en este capítulo, apuntaba a algo mayor. Algo que ninguno de nosotros podía hacerse, pero está mandado por Dios. ¿Sabe qué es? Hacer circuncidados, pero del corazón. ¿Quién puede circuncidar el corazón? Solo Dios. Por eso, en este capítulo 17, no es una señal de salvación, no lo es, no puede ser una señal de salvación. ¿Por qué razón? Porque simplemente es un acto externo que lo puede hacer ¿quién? El hombre. Y si lo dejaran como señal de salvación, el hombre tendría de qué gloriarse. ¿Por qué? Porque algo de él pudo hacer para ser salvo. Pero no, es simplemente como la señal de bautismo, una señal externa. Ya, ¿bien? Aquí la importancia y lo que está apuntando es esa obra mayor que el mismo Dios iba a hacer con el mismo pueblo que se ha separado para él. ¿Y cuál es? Esa circuncisión del corazón. Yo no he escuchado la primera cirugía de circuncisión de corazón, porque no se puede hacer. ¿Quién lo hace? Dios. Vamos a ver unas citas rápidamente, rápido, dice mi hermano. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, ahí mismo en la ley, para no irnos al Nuevo Testamento todavía. 10:16, ¿estamos ahí? Dice la palabra de Dios:
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho. Y ahí sigue. Entonces, de entrada, lo que está apuntando es a ¿cuál circuncisión? Corazón. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. 36. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí? Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová, ¿qué? Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué? Tu corazón. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin que vivas. ¿Quién hace esa circuncisión? Dios. Dios. Y esa circuncisión sí es la que salva, para que vivas. Pero podemos decir, pero bueno, es del Antiguo Testamento, tranquilo, vayamos a Romanos 36. Romanos capítulo 2. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 2. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo referente a esto, versículos 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, ¿en qué? En la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. Y aquí Pablo es muy duro con los judíos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la gloria de ellos? La gloria de ellos es que ellos eran circuncidados al 8º día. Acordémonos que Pablo en Filipenses, en su defensa, dice, si alguien tiene de qué gloriarse, soy yo. Judío. ¿Circuncidado a qué? Al 8º día. Y esa era la gloria de los judíos. Como que todo un niño que nacía al 8º día, lo circuncidaba. Y entonces, ¿qué pasaba? Ellos se crecían con ese pensamiento de ego y ya no necesito nada más, ya soy judío, ya hago parte del pueblo de Dios, ya soy salvo. ¿Pero qué le dice Dios? Por medio del apóstol Pablo. No es judío simplemente el que tiene la circuncisión externa. Y es interesante porque es un choque directo al pensamiento judaico. Pero al mismo tiempo un choque directo a todo pensamiento que tenemos nosotros hoy en día. Que ponemos algo de nuestro obrar creyendo que por medio de eso es que podemos ser salvos. No hay nada. Ahí mismo en Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Romanos 4, versículos 11 y 12. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. ¿Aquí de quién está hablando? De Abraham. Muy bien. Mire lo interesante que como lo está manejando aquí el tema del apóstol Pablo. Hay mucho de qué hablar, pero lo importante es que Pablo lo toma como que ya fue circuncidado antes de que hubiera recibido la señal de ser circuncidado, o sea, antes de circuncidarse. ¿Y eso pasó cuándo? Cuando en el capítulo 15 le dice Dios, es que ya fuiste justificado por la fe. O sea, en ese momento ya Abraham había sido circuncidado, pero ¿en dónde? En el corazón. Mucho tiempo atrás de ser circuncidado de la carne. Dice, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes
no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? Por justicia. Por justicia. Y Pablo lo maneja de una forma excelente y toma ese punto, por eso tomé Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12, porque si solamente dejáramos la señal del pacto de la circuncisión como señal de que pertenencia al pueblo de Dios, simplemente nosotros no seríamos parte del pueblo de Dios. Bueno, yo sí, circuncidado. Pero todo aquel que no fuese circuncidado en la carne no sería parte del pueblo de Dios. Pero no fue el octavo día, pero pues ahora tampoco fue el octavo día. Ismael fue a los 13 años, entonces pues ahí todavía el promedio de edad. Bueno, volviendo acá, sino que lo interesante es que Pablo dice, vea, la señal de la circuncisión externa de la carne simplemente fue un acto de sello de la que ya había sucedido en Abraham tiempo atrás. Y fue sucedido antes de que fuese circuncidado, o sea, cuando fuera incircunciso. ¿Para qué? Para que todo aquel que no es circuncidado, pero que cree, sea salvo. ¿Qué quiere decir? La salvación no es por un acto externo, sino que la salvación viene ¿por qué? Por la fe. Y es la defensa que está manejando. Vuelvo y repito, esa señal no era un medio para la salvación, sino una marca de separación, de ser apartados para estar en esa comunión con Dios. Y si fuese el requisito para ser salvo, entonces ¿dónde quedarían las mujeres? En el cielo pues entonces quedarían solo hombres. Circuncidados. Porque si la señal de la circuncisión fuese para acto de salvación, quería decir que las mujeres no entrarían dentro de ese acto de salvación. ¿Cómo? Ni los bebés que mueren antes de los 8 días. Es interesante. ¿Sí vemos toda la lógica? O sea, no podemos tomar un acto mandado por Dios externo como referencia de que soy salvo. No, simplemente es un acto en el cual hace esa conciencia en el hombre de que, bueno, algo se quitó de mí, es porque yo tengo que quitarme de esto. Ser apartado para Dios. Ahora sí, teniendo claro esto, pero bueno, leí el versículo 14, leamos el versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, como estamos en el punto del acto externo, pues Dios es muy claro. Todo aquel que no fuere circuncidado no es parte del linaje de Abraham. Simple. Pero es que también la señal del pacto no a todo lo hacía parte del linaje de quién? De Abraham. ¿Sí? ¿Qué decían los fariseos de la época de Jesús? Es que nosotros somos hijos de quién? De nuestro padre Abraham. Y es que el mismo Cristo que le dijo, Abraham tuvo muchos hijos, pero solo los de la promesa son los salvos. Si vienen a contar que son hijos de Abraham, pues entonces está Ismael. ¿En Ismael hay promesa? ¿Hay pacto? No. ¿Están los hijos que tuvo tiempo después con Cetura? También no. Solo por medio de uno es que estaba el pacto y todo lo que ya hemos visto y estudiado. Entonces, para gloriarse, ¿no? Nuevamente, en aquella época el que no era circuncidado pues simplemente no hacía parte del pueblo, del linaje de Abraham. Pero esa circuncisión no daba sello de que todo aquel circuncidado era del linaje de Abraham, en el sentido de la salvación. Sino aquel que cree. Ahí es toda la diferencia.
sino aquel que cree. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Es interesante ese cambio de nombre. ¿Cuál fue la primera mujer a la cual Dios le cambió el nombre? ¿Mm? ¿Mm? Primero era Sarai y después fue Sara. ¿Sí? La primera. ¿Saben qué significa Sara? Sí. Su nombre bonito. Sí, Sara. Princesa. Muy bien. Princesa. Si llegan a tener hijas, ya saben cómo ponerle. Pueden ponerle Sara. Princesa. Es interesante porque lo que está aquí, hay dos contrastes bien importantes aquí en este cambio de nombre. El primero era de que de ella iba a salir lo que dice acá: reyes, naciones poderosas y reyes poderosos. Entonces por eso ella venía a ser ¿qué? La princesa, ¿bien? Porque de ellas vendrían todos los reyes. Pero al mismo tiempo está el trato que Abraham tenía que darle ¿a quién? A su mujer. Si nos acordamos al comienzo, capítulo 16, 13 años atrás, ¿cómo fue el trato de Abraham con Sarai? Tosco, haga lo que quiera con ella. O sea, no fue un trato como muy ameno, sino que fue trato tosco. Y Abraham, pues por lo que hemos visto con Sarai antes, siempre era: disponga, haga, usted verá, ¿sí? Pero ¿a qué le dice Dios? Ya no será Sarai, sino Sara, sino que será princesa, en el cual el cambio del trato de él como esposo para con ella también tenía que verse. No solamente le dará por medio de ella el hijo de la promesa, sino que también su relación tenía que mejorar. Y la va a tratar como ¿qué? Como princesa. Es interesante. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. O sea, aquí vemos la humanidad de Abraham en su esplendor. No le tiremos tan duro al hombre. Vemos la humanidad. ¿En qué sentido? Que Dios no edita la vida de sus personajes. No la edita. Para Abraham era imposible, literalmente imposible, de que pudiera tener hijos. Aunque Dios se le haya presentado como el Dios todopoderoso, el que le suplía todo, el que podía hacer todas las cosas que le estaba diciendo, aquí Abraham, después de toda esta conversación, como que, venga, bueno pues, ya tengo 100 años. Sara es estéril, 90 años. Es imposible. Pero aquí lo que va más allá de esta reacción de Abraham, y es lo siguiente: Abraham, el padre de la fe, en este momento de su vida, dudó. Es hombre. Pero aún así vemos cuál es la respuesta de Dios. Pero la pregunta es, bueno, en este caso de Abraham, y dijo la abuela, ya por lo viejo que era, que no sé qué, entonces duda. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros dudamos de muchas cosas? Y no sé por lo viejo que somos. Por eso Abraham se deja ver o muestra su humanidad. Dios le muestra la humanidad de Abraham aquí en este momento.
Dios nos dice muchas cosas, hay muchas promesas, hay muchas bendiciones y actos que Dios dice que va a realizar con su pueblo. Si su pueblo anda de esta o de aquella manera. Acordemos la condición de aquí, de todo esto, es que ande perfecto Abraham. Que ande en los caminos del Señor. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Con cualquier circunstancia de nuestra vida, ¿qué pasa? Se nos mueve tantico el piso y una vez, ¿será que sí es posible? ¿Será que no? ¿Será que Dios sí puede? ¿Será que Dios no puede? Bueno, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y pues empezamos a armar planes, empezamos a armar estrategias, empezamos a armar pensamientos de hombre, pues lo que va a pasar también con Abraham. Empezamos a ocuparnos para tratar de solucionar ciertas cosas, que lo único que está diciendo es Dios, yo lo voy a hacer. Pero la pregunta típica que nos sale a nosotros, ¿será que Dios sí puede hacerlo? Dijo alguien en una ocasión, cuando te desocupes de actuar, Dios va a orar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ocupamos en actuar y hacer miles de cosas y por aquí y por allá, tratando de solucionar a nuestra conveniencia. Cuando termines de actuar, de obrar bajo tu propio pensamiento, entonces ¿qué hace Dios? Dios va a actuar. ¿Qué hizo Abraham? Dios le da la promesa, pasa un tiempo y nada, y empieza a estar ahí con su mujer y Abraham consciente, y empieza a actuar bajo sus propias formas o medios. 13 años después, ¿qué dice Dios? Yo voy a actuar. O sea, ya, párela. Y ahora sí, acá Abraham duda en su corazón, se ríe. Y dijo Abraham, versículo 18, a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, aún le está diciendo Dios, vea, yo le voy a dar hijo por medio de Sara. ¿Y qué hace Abraham? Ah, Señor, ya, yo 100 años, mi mujer estéril, 90, eso es imposible. Tenga en cuenta a Ismael. Es lo que le estaba diciendo, o sea, haga tu pacto por medio de Ismael. O sea, ya está Ismael, úsalo. Es lo que hay, Señor, pero ya. El espíritu de juventud ya se me fue. Pero pues ahí quedó mi retoño. Es mío de todos modos. Por eso le dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Es interesante porque también eso pasa en nuestras vidas. Como que, Señor, eso, ¿para qué se va a matar la cabeza? ¿Para qué está esto? Pues utilice esto. O aquello. O Señor, yo creo que por medio de esta manera es que se puede solucionar aquella cosa o no. Y Él está diciendo, se vea, va a ser así. No, Señor. ¿Tú sí puedes? Abraham se ríe, Abraham duda, Abraham le coloca otra persona frente a Dios, la cual Dios le está diciendo no es para aquella persona. ¿Qué hubiera podido ser Dios? Consumir a Abraham en ese momento, hombre, ya que padre de la fe, va fe, pero aún sigue siendo el padre de la fe. Vamos a ver qué pasó. Versículo 19. Respondió Dios. Después de verlo tan terco, responde Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No sea terco, hermano. Ya le dije que voy a levantarle descendencia
¿Por medio de quién? De Sara, tu mujer. Y vas a tener ese hijo que es, ¿cómo se llama el hijo? Isaac. ¿Sabe qué significa Isaac, cierto? A mí tiene un significado bonito. El que ríe o el que se ríe. No es por la risa burlesca aquí de Abraham, dudosa de Abraham, ¿no? Sino por la felicidad que le iba a traer Isaac a su madre y a su padre. Por eso es el que ríe o el que se ríe. Bien, y le dice, ya, por medio de él va a ser, por medio de ella vas a tener esta descendencia y en él voy a establecer mi pacto perpetuo. Isaac. Isaac. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, pues como padre también se preocupó por su otro hijo. Y por cuanto a Ismael, ¿qué dice Dios? También te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación, una gran nación. Pregunta. ¿Cuántas tribus eran las de Israel? 12. ¿Cuántas tribus tiene Ismael? 12 también. O sea, que vuelvo y digo, el que diga que es hijo de Abraham, así a simple vista, o porque sí, ¿por cuál? ¿Por el de la esclava o por el de la libre? Habla el apóstol Pablo más adelante en Gálatas. ¿Por cuál? A Ismael también lo bendijo, literalmente lo bendijo. Más adelante vamos a ver todo lo que Ismael a través de la historia, cómo Ismael creció en fuerza, poderío, tierra. Cuando separa a Ismael e Isaac, lo separa, cómo Ismael crece, literal, una nación grande. Pero ¿qué pasa con eso? Versículo 21. Aunque es una nación grande, enorme, ¿qué dice Dios? Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Aunque voy a bendecir a Ismael, aunque va a ser una nación grande, aunque va a tener todo, mi pacto va a estar ¿con quién? Con Isaac. Con Isaac. De todos modos, Dios siempre hace la voluntad de Él. Tengamos presente eso. Que nosotros queramos que Dios haga nuestra voluntad es muy diferente a que Dios haga nuestra voluntad. Vuelvo y repito, que nosotros queramos que Dios haga nuestra voluntad es muy diferente que Dios haga nuestra voluntad. Porque definitivamente Dios no hace nuestra voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Abraham? En este caso, de Abraham. ¿Cuál era la voluntad de él? Que el pacto que le estaba prometiendo, todo ese pacto que le estaba prometiendo por medio de Sara, su hijo, para él era imposible que todo eso se lo descargara ¿a quién? Ismael. Esa era la voluntad de Abraham. Era lo que él estaba viendo, lo que estaba delante de sus ojos. Aunque haya visto en varias ocasiones la mano poderosa de Dios, había visto en varias ocasiones el sustento de Dios, había visto en varias ocasiones el socorro de Dios. Ahorita se le presenta a Dios nuevamente como el Dios todopoderoso, el Shaddai. Aún así, dice, no, eso no. Es como que no se puede. Bueno, pues sí, humanamente hablando no se puede. Humanamente. Pero como Dios es el Dios de lo imposible, ¿hay algo imposible para Dios? No. Por eso Dios le dice, sí, yo te escuché tu oración,
pero mi voluntad y mi pacto va a estar ¿sobre quién? Sobre Isaac, no sobre Ismael. ¿Cuándo va a tener el hijo? El año que viene. El año que viene. Pero el año que viene tendrás tu hijo con Sara. O sea que se puso juicioso, ahora no hace la tarea. Vemos que Dios le da ese espíritu de juventud, pero no me voy a adelantar. Lo único que podemos decir es que sí, pues si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero el problema es que en muchas ocasiones nosotros tenemos por tardanza las promesas de Dios. Dios no se tarda en cumplir sus promesas. Simplemente las cumple ¿en qué? En su tiempo. Que es la diferencia. Claro, aquí ya llevamos 13 años, más todo lo que ya llevamos más de 40 años. Y Isaac aún nada. Pero Dios no se tarda. Dios todo lo cumple ¿en qué? En su tiempo. Ya ahora sí le determinó el tiempo. ¿Cuándo? El año que viene ya tienes tu hijo. Literal, un año. Un año, ya está. Ya tienes tu hijo. Y sobre él va a ser mi pacto. No sobre Ismael, no sobre los que tengan después, sobre él. O sea, que si los fariseos querían dársela de muy santo, pues hubieran dicho, nosotros somos padres, somos hijos de nuestro padre Abraham, ¿por el linaje de quién? De Isaac. No pensaron en eso. ¿Sí? Eso lo dejaron en la primera parte. Versículo 22, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Se acaba la conversación, Dios se va. Listo, se va Dios. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tenemos que ver cuál es la reacción que hace Abraham, o que tiene Abraham. ¿Qué acto hizo Abraham? Y como último punto de la prédica, yo sé que el domingo le di los puntos. El último punto es la respuesta de Abraham, del 23 al 27. ¿Qué hizo Abraham? ¿Obedeció? ¿No obedeció? ¿Siguió dudando? ¿No siguió dudando? Dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Y todos los varones de su casa, los siervos nacidos en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados. La respuesta de Abraham fue simplemente obedecer. Eso fue. La pregunta es, ¿somos hijos de Abraham? No, ¿somos hijos de la promesa de Abraham? Amén, yo digo que sí, amén. Porque acordémonos que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es contado como hijo de quién? De Abraham. Eso lo habla el apóstol Pablo, sino que no me quiero extender mucho en muchos aspectos, no lo concreto. Somos hijos de Abraham, amén. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando Dios nos hable? Obedecer. Obedecer. O sea, varones, los que no han sido circuncidados, hagan una fila. Mentira. Obedecer a lo que Dios establece, a lo que Dios manda. ¿Sabe qué es lo más difícil para el creyente? Para todo creyente, ¿sabe qué es lo más difícil en la vida cristiana? No. Abraham obedecía por momentos. ¿Sabe qué es lo más difícil?
saber esperar. Saber esperar en Dios. Eso es lo más difícil. Saber esperar en Dios. Si vemos en la vida de Abraham, cuando Dios le mandaba ciertos aspectos, Abraham obedecía. Pero ¿qué era lo que más le costaba a Abraham? ¿Qué fue lo que más le costó a Abraham? Saber eso, esperar. Esperar. Y si examinamos nuestras vidas, ¿qué es lo que más nos cuesta a nosotros también? Saber esperar el tiempo de Dios. Eso es lo que más cuesta. Pero pues ya no vivimos nosotros. Y para esa espera, Dios hace algo en nosotros muy hermoso. Y vayamos a Efesios. Efesios. ¿Dónde está Efesios? Antiguo o Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué hace Dios? Nos da su Santo Espíritu. Nos sella con su Santo Espíritu. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Para saber esperar. Y Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y con esta cita termino. Versículo del 11 al 15. Dice la palabra de Dios. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vuestra carne, al echar de vuestro cuerpo pecaminoso, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, y en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, y perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Cada vez que perdamos la paciencia en la espera, miremos a dónde. A la cruz. En la cruz. Alguien decía que la vida de los del Antiguo Testamento era mirar hacia el futuro, hacia adelante, la cruz, en esa promesa. Y los que estamos ahora, nuestra vida es mirar a dónde, atrás, a la cruz. Ahí Cristo nos dio vida, nos da su Santo Espíritu, nos levantó de los muertos, aún siendo incircuncisos de la carne, nos circuncidó en el corazón, quitando de nosotros todo aquello que impedía que fuésemos salvos, porque Él lo hizo, para que ahora nosotros seamos salvos. Y todo lo hizo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por medio de Él es que tenemos redención y vida eterna. Por eso debemos que aprender a ¿qué? A esperar en Él. Pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó. Y Él oyó, y Él oye y responde. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Quiera Dios que esos afanes de Abraham, ya que lo estamos estudiando bien pausadamente, no se repita en nosotros.
sino que aprendamos a esperar. Y tener en cuenta que ya un acto externo no nos salva, que no es el acto externo como tal, sino el interno, es el corazón.